Ayer estuvieron en una marcha en la zona de Azua de Compostela, donde las regionales del gremio de salud estuvieron exigiendo el cese de las AFP y las ARS. A eso se unió la ADP de Azua, que acompañó, ¿verdad?, en esa marcha majestuosa a los médicos de la región sur. Hay que decir que, Wilton, que la doctora Imelda Encarnación, que es la presidenta de la seccional de la filial Barahona Pedernales del Colegio Médico Dominicano, en ausencia del responsable regional del CMD, ella estaba encabezando, ¿verdad?, las tropas de esta seccional. De esta seccional y de la región. Qué bien. O sea, que Imelda se fajó. No, por eso dije de la región sur. Que encabezó obviamente su presidente, Zenén Cava, y que estuvo allí, para mí, uno de los sindicalistas más grandes que ha tenido el Colegio Médico Dominicano, como lo es el doctor Waldo Ariel Suero. Ellos hablan que están cansados de exigirle a las ARS, por ejemplo, que es un pago muy empírico lo que se le está haciendo a los médicos, y que le están cargando ese dado a lo que es la clase trabajadora, que tienen que ir y para hacer un copago. Si una consulta, por decirlo así, cuesta 3,000 pesos de un médico, hay un copago que ronda los 2,000 pesos, 2,000 y tantos de pesos que tienen que pagarle diferencia para poder ser atendidos. Y ellos entienden que estas ARS se están engrosando cada vez más los bolsillos a través del descuento que se le hace de forma periódica, mensual, a cada usuario, ¿verdad? Un empleado que cobre X cantidad de dinero, se le descuenta un % tanto para la ARS como para la AFP, y ese dinero lo que está haciendo, dice la clase médica, que enriquece a esos grandes empresarios que han invertido y que ha sido una inversión muy jugosa para ellos. El seguro privado no existe. En ese tenor, hay que destacar que el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó la noche... Es un presidentantazo. Bueno, presentó la noche del día de ayer, miércoles, un proyecto de ley que elimina a las privadas administradoras de fondos de pensiones AFP. Allá empezó mucho primero que nosotros, desde cuando Pinochet. Empezaron las agencias de fondos de pensiones. Las agencias de fondos de pensiones, hay mucha influencia de Centroamérica y sobre todo de Chile, sí, con esto de los fondos de pensiones. Es un modelo prácticamente que las demás han tomado para implementarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos el modelo de Chile, pero en la pandemia, por ejemplo, Chile hizo un desmonte gradual de una parte del dinero de las agencias de fondos de pensiones y se lo devolvió, ¿verdad?, a los afiliados. Cosa esta que aquí tuvo una lucha tesonera, que hay que decirlo, del diputado Pedro Botello, que exigía un 30% de devolución a los afiliados para que puedan manejarse producto que en la pandemia muchas personas quedaron desempleados. Eso aquí no prosperó. Se hicieron marchas, se hicieron piquetes, se exigieron, y eso aquí siempre se mantuvo, ¿verdad?, tirándole paños tibios hasta lograr ellos que eso no se diera. Pero el colegio médico está exigiendo, y yo me uno a esa exigencia, de la eliminación de eso. ¿Tú sabes a cuánto asciende el fondo de las AFP en el país? A más de 1 billón de pesos. Hace unos meses estaba en 938,000 millones, Wilton. 725 millones de pesos en República Dominicana, y todos los meses es dinero y dinero y dinero y dinero y dinero que van a esas 7 AFP, mayormente que son las más fuertes que existen en el país. Y para nosotros, los que somos que aportamos esos fondos, ñéquete para ti. Wilton, hay que recordar que esta ley que fue creada fue una copia realmente. La 8701. Fue una copia de Chile y otros países, pero hay que recordar que siendo Chile una de las creadoras de esta ley, en el tiempo que tiene vigencia ha tenido muchas modificaciones, mientras que nuestro país, al momento de hacer la copia, copió solamente lo que le interesaba. El legislador de ese entonces procuró que esa ley le diera más
espacio. Protegió mucho al empresario. Exactamente. Entonces, por eso que en Chile fue muy fácil recuperar ese porcentaje que le devolvieron a los trabajadores, mientras que en el país no era posible. Aquí están divididos cuántas cosas. Es una ley muy estricta que no le permitía en ese momento que la modificación, permitiendo a los trabajadores beneficiarse de ese porcentaje que estaba buscando, el 30%, lo que sea que estaba pidiendo. Entonces, en Chile sí, en Chile el fondo estaba en disposición, estaba disponible la cantidad de fondos que los trabajadores obtuvieron en la pandemia, mientras que en el país esos fondos ya estaban distribuidos a cada uno de sus empresarios, porque son empresarios todos, sí. Y no había la forma de obtener esos fondos y que vuelvan de vuelta realmente a los que los aportamos, que somos los trabajadores. No, y en cuanto a eso, que todavía es peor, yo le llamaría, que al momento de usted cumplir las 360 cotizaciones o 60 años de edad, ¿verdad?, en ejercicio, en labores, ya hay otra cosa que está en una prerrogativa de esa bendita ley que debe ser revisada por los legisladores, que no tienen ellos la obligación de devolverte todo el monto si tú no estás cumpliendo las 360 cotizaciones, y te la pueden devolver de forma parcial. Y eso puede llegar de 10 mil pesos mensuales. 10 mil mensuales hasta llegar al monto. Que no es que te pueden dar el engrosado del monto que tú tienes ya, un ejemplo, allí en un ejemplo, a Mario Liranzo fallece su esposa. Deja los fondos en una ARS. En una FP. Una FP. ¿Qué sucede? Él le plantea, denme el dinero junto, que ahí yo puedo hacer una inversión. Claro, puede crear un negocio. Una microempresa, lo que sea. Entonces, no, te plantean 1000 excusas. Pero a los fines de que tú tengas que aceptar que te la den de manera parcial, de 10,000 pesos. Hay algo que hay que agregar ahí. Es un robo. Que no, ese es un robo legalizado. Ese es un robo porque aquí le estamos dando la responsabilidad a las AFP. No, ellos son los que administran los fondos. La ley le ha dado pero ellos son los que pero ellos los administran, porque aquí hay una gama de legisladores, empresarios comprometidos con ese lodo putrefacto. Aquí hay empresarios en ese Congreso de la República que se le pasa la mano para que esos fondos sigan siendo administrados de manera perversa, que es la palabra que hay que utilizar, por esas AFP. Porque lo más fácil que hay es usted modificar una ley. Fíjate cómo cuando hay interés. Bueno, pero por eso te estoy diciendo que las AFP yo creo que son chivitos hartos de jobo para lo que tiene que ver con eso. Porque fíjate cómo el presidente de la Cámara del Senado introduce un proyecto interesantísimo. No, aquí hay gente que vienen a Giovanni y le roban una pasola. Y Giovanni encontró la pasola. Giovanni tiene que ir a poner una denuncia a la policía y por Giovanni a lo mejor en la pasola habían 50,000 pesos y encontró la pasola, nada más él tiene que ir a poner una querella o una denuncia para eso, y Giovanni, ya por no verse en esas cosas, abandona eso. Y entonces el presidente del Senado, que hay que decirlo, en una acción inteligente, introduce un proyecto para que esas cosas no tenga que ser obligatorio, que tú tengas que poner una denuncia para el Ministerio Público y los organismos investigativos, finalmente dar con los responsables de esos hechos y condenarlos sin que tú estés ahí. Entonces, lo más fácil es usted reintroducir los artículos. Usted busca esos artículos de la ley de la 8701, ¿qué se llama? Sí, y usted busca. ¿Y dónde que eso perjudica a los afiliados de la AFP? Dice aquí, bueno, artículo 4 dice: los fondos de las administradoras de pensión serán administrados por ellos. Y vamos a suponer que diga uno, y solamente se le darán eso que tú dices, que fallece, que si fallece en cuotas tipo suero, así es, a gotas de suero.
dinero. Entonces, 10,000 pesos. ¿Por qué ese cuerpo legislativo que sabe que eso es un asalto a los afiliados, a los trabajadores, a la clase proletaria? Bueno, no dicen ellos, pero vamos a modificar esto. ¿Para qué? Para que al momento de una persona morir por cualquiera de las causas naturales o accidentes, qué sé yo, ¿verdad? Eso se debe. Automáticamente vamos a modificar ese artículo, a la cuenta que al momento de esa persona fallecer, le sea entregado el 100% presentadas las documentaciones de acta de defunción, actas de matrimonio o actas de nacimiento, tan pronto se 15 días hábiles. 15 días hábiles. ¿Así? Entonces que la ley diga, pero la ley dice que ahí hay una trampa, y entonces esa trampa, los únicos que tienen la llave para decir que hay que abrirla son los legisladores, pero yo tengo conocimiento que muchos de esos legisladores son grandes empresarios y comprometidos con los consejos de las AFP en este país. Entonces se le quiere cargar el dado, nada más, escúchame Winston, se le quiere cargar el dado nada más a las AFP. Las AFP hacen lo que le da la gana, porque aquí no hay un cuerpo legislativo que tenga sentimiento con los ahorros de los trabajadores dominicanos. Y algo más, unas centrales sindicales que se vendieron. Ese mismo. Unas centrales, para concluir, Beni, unas centrales sindicales que se vendieron, que aceptaron pensiones de 75,000 pesos a través de decretos del presidente de la República, que son parte de esos consejos de administración de las AFP, que por sesiones ganan cuantiosos recursos para ir a asistir y aprobar ese tipo de acciones que son en perjuicio de la propia clase que ellos representan. Ese parasitarismo en este país que hay que acabar. Dos cosas que refuerzan eso. Una cosa, recuerda que a Botello casi lo excomulgan del Congreso por esa lucha que lleva a favor de que se devuelva el 30% de los ahorros de los fondos de pensiones que tienen los dueños del capital, que somos los trabajadores y las trabajadoras de este país. Incluso le hicieron un juicio disciplinario al diputado Botello. Y otro elemento que refuerza un poco lo que tú dices de este sindicalismo que se ha vendido es el hecho de que la CENUS, que es el Consejo de la Unidad Sindical, que dirige un hombre serio, para mí un hombre serio, y un hombre comprometido siempre con la clase trabajadora, que es Rafael Pepe Abreu. De alguna manera le dan un espaldarazo, si bien es cierto, yo digo, que si bien es cierto que la decisión del Colegio Médico Dominicano vulnera algún derecho en el sentido de la prestación de un servicio fundamental, elemental, y que es un derecho humano fundamental, como es el derecho a la salud, y que lo niegan, aunque de alguna manera tú puedes acceder, aunque tengas que tener gastos de bolsillo. No es menos cierto que también esas ARS, que para mí son una chupa más, que son unas sanguijuelas, también históricamente han venido jodiéndole la vida no solo a los médicos y a las médicas de este país, que cobran menos, que mientras ellos se cogen la gran ganancia, sino que también ellas contribuyen a afectar un derecho a la salud fundamental, con sus acciones y con sus decisiones de hacer lo que ellos les da la gana en perjuicio de los médicos. Entonces, la lucha que debe asumir el sindicalismo, que está parasitario, que está en reflujo, y que aquí en este país debe surgir nuevas opciones de sindicalismo, nuevas opciones, nuevas centrales sindicales que puedan defender los derechos de los y de las trabajadoras y trabajadores de este país. Desde que yo era un niño, Gabriel de Río Doñé, que me inicié en la CAS a los 21 años. Pero un sindicalista, tú. Yo participé en su curso. Ya Gabriel del Río Doñé era el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. La CAS. Yo estoy hablando de más de cerca de 30 y algo, y todavía lo sigue siendo. Pero muchachito, Gabriel del Río Doñé. Lo que significa que ahí no se ha pasado de pupitre. Pero aquí también hay que asumir esa. Ahorita Wilton ponía un ejemplo del presidente Boric de Chile, un muchacho joven con muchas ideas, renovador, y ha dado un paso trascendental
trascendental. China. Chile. El presidente Boric. Un presidente joven. Pero aquí queremos retroceder en algunos partidos. Buenos ejemplos que tú pones. Tú pones unos ejemplos extraordinarios. Porque en Chile, así que tiene que ser, el pensamiento tiene que ser renovado, no tan solo en el movimiento sindical. El renovamiento tiene que ser renovado en términos de la primera figura, de la primera magistratura del Estado. ¿Por qué? Porque se necesita energía, se necesita experiencia, se necesita capacidad y se necesitan valores también que se tengan. ¿Y ustedes saben para qué? Para poder enfrentar con energía, con rectitud, con patriotismo, con valentía los problemas que hay en este país. Hay gente que ya están desfasados en términos de edad. Lo que pasa es que a veces tenemos un error, pienso yo, que de tipo conceptual y de entendimiento en cuanto a la juventud del pensamiento, porque hay personas jóvenes que tienen pensamientos retrógradas y que tienen pensamientos comprometidos con el pasado y que tienen un pensamiento que es un pensamiento que está comprometido con el conservadurismo, que está comprometido con todos esos sectores. Ahora, tú puedes ser una persona, perdóname Giovanni, tú puedes ser una persona con una edad avanzada, pero tener un pensamiento renovador, tener un pensamiento acorde con las reformas y con la ola que se debe hacer y que debe tener la República Dominicana. Admítelo, que quedaste atrapado. No quería atrapado. Porque aquí tenemos un presidente conservador y aquí tenemos un presidente que hace coro con el imperio. Y eso es un pensamiento atrasado. Con el imperio. Y eso es un pensamiento atrasado. Escúchame, Giovanni. Eso es un pensamiento atrasado. Hacer coro con el imperio es hacer coro con la mayor economía. Con la economía que nosotros, por términos de negocios diplomáticos y relaciones comerciales, a este país, ese imperio es el que nos nutre. Porque del único lugar que viene. Y a lo que tú te vas. Del único lugar que vienen las remesas. Escúchame, don Benito. Del único lugar que vienen las remesas poderosas de este país. Del único lugar que yo he visto, a idearios de aquellos pensamientos retrógrados, equivocados de la revolución, querer ir a esa estatua de la libertad, porque allí significa progreso, allí significa desarrollo, allí significa que la familia dominicana se fortalezca a través del imperio. Eso es lo que hemos Te voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a 7 mil millones de dólares que ha entrado al país. Más de 7 mil millones de dólares que ha entrado al país lo que va de año. Por las remesas. Sin embargo, a los que envían las remesas no le ponemos atención. Entonces, te voy a poner un ejemplo concreto. Tú, a lo que te refieres, tú pones al pensamiento del presidente Leonel Fernández y pones al pensamiento de Luis Abinader, y en términos de pensamiento, independientemente de la edad, es mucho más renovador y es mucho más comprometido y es mucho más progresivo. No pongo palabras en mi boca que yo no he dicho. Por ahí es que tú vas. Usted se quiso referir a pensamientos jóvenes de un país que se puede decir que está en vía de desarrollo, porque son países que están en vía de desarrollo. Está por encima de nosotros. Bueno, pero claro, son países que tienen una civilización mucho más adulta que la de nosotros, que han progresado más. Compara los pensamientos. Bueno, pero que lo que te quiero decir es que como tú pusiste un país como ese tenga que ser dirigido por un hombre joven de mediana edad, semiadulto. Entonces, este país también puede ser demostrativamente tú puedes ser dirigido por hombres con la similitud, como se llama el presidente de Boric, que tiene grandes pensamientos. Bukele, y aquí hay uno. Bukele es un tipo joven. Correcto. Y tiene un pensamiento retrógrado. Bueno, eso depende. Y tiene un pensamiento de violación de los derechos. Los pueblos no se equivocan, ¿verdad? Si mi pueblo acepta la forma de yo gobernar. ¿Y quién lo está aceptando? Su pueblo lo elige de manera democrática. Y yo creo en la participación efectiva en la democracia. Bukele allá en El Salvador? Nadie, porque es un hombre que ha gobernado en favor del pueblo. 99% de los votos. Retire eso si usted quiere seguir formando parte de este programa. Retírelo porque usted se quemó ahí. Se quemó lo de Bukele. Retírelo. Pero Bukele es un asesino. Un deslenguado, te lo digo.
digo. Es un referente El lenguaje de todo, porque tú eres un seguidor de Mussolini. No, eso no, yo De nunca. todos los asesinos. Giovanni de León. Seguidor del asesino de Balaguer. Bueno, sí, pero ya, con ya, orgullo que vaya. sostengo que yo soy un defensor Sí, del pensamiento, de la idea, pero- de la obra, Del que de la encarnó- categoría del único estadista que ha tenido la El que historia de la encarnó el República Dominicana, neotrujillismo en este que se país. llama el doctor La Joaquín neodictadura Balaguer. en este Que país. Dios debe tenerlo a la derecha del padre. infierno. Lo digo infierno. poéticamente. Ahí. Ese no entró a la gloria, ese fue para el infierno. Giovanni, brevemente. Fíjate, tú realmente cuando tú hablas de ideas y de esos políticos que tienen ideas progresistas, si tú te sitúas a Trujillo, que muchos hablan de Trujillo para esa época tenía una idea moderna para la época. Todo lo que ocurrió en la época de Trujillo se pensó. Tienes que tener cuidado porque tú estás, esto es radio, lo escuchan jóvenes, lo escuchan niños, y aquí está prohibido, aquí está prohibido promover las ideas coño trujillita, hombre. Pues, ¿qué es esto, Tú estás hablando de Dios mío? Leonel. Llévate Leonel esta vaina. tiene idea Pero tú progresista. no puedes comparar a Pero Leonel, uno de los más grandes Leonel fue el que estadistas que ha dado este país. vendió todos sus bienes del Estado. Como loco. Entonces, ¿qué idea tenía? Aquí, el único presidente que gobernó y tenía su pensamiento a años luz en ese tiempo fue Juan Bosch y Gaviño.